Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un placer de vuelta a conversar en el marco de los podcasts de la libertad de la Fundación Atlas. Y hoy queremos charlar sobre un tema novedoso en la Argentina y veremos si también en el mundo, que es la indiferencia electoral, ¿no? Y estamos muy cerca de elecciones en distintos niveles y queremos charlar a ver si esto puede afectar los resultados, y para ello vamos a hablar con un querido amigo que es Daniel Montoya, analista político, escritor, una persona inquieta intelectualmente. ¿Cómo estás, Daniel, querido? ¿Qué tal, Martín? Un placer, muchas gracias. Y bueno, la posibilidad de acercarme a los oyentes de este podcast. Y bueno, en un tema que vos venís militando desde allá lejos en el tiempo, inclusive muchas ideas que estuvieron guardadas en el placar y bueno, ahora por ahí forman parte de un nuevo sentido común. Sí, totalmente, Daniel. Así que hace varias décadas que nos conocemos, así que venimos charlando de estos temas. Y te quiero preguntar sobre este tema que parece novedoso, como decíamos recién, que es si existe algo así, existe tal cosa como indiferencia electoral. ¿Se da esto entre los más jóvenes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O no pasa nada? ¿Sigue todo igual? Sí, sí. No, hay una novedad. Podemos decir, Martín, que hay un nuevo animal en el zoológico político argentino. La bronca sí la conocemos. Por ejemplo, si uno piensa en la elección de medio término de 2001, en aquel momento te acordás del que se vayan todos. Bueno, ahí se expresó por vía, si vos sumabas los votos impugnados, esos que metían una foto de Clemente o de cualquier cosa, más votos en blanco, sumaban un 25% del electorado en condiciones de votar. Entonces, esa manifestación de la bronca, y uno podría pensarla más cerca en el tiempo, lo que fue la elección de 2023, hace 2 años, que coronó a Javier Milei barriendo a todas las fuerzas políticas del sistema tradicional. Pero había un animal que no apareció nunca en la política argentina, que es los argentinos siempre han mostrado una tendencia a votar. Quizás hay 2 actividades que es más, quizás nos hayan salvado, Martín, quizás de la frustración de tantos años que muchos se explican qué pasó con la Argentina, este país que prometía tanto allá lejos en el tiempo, y en estos últimos años, con esta década prácticamente que tuvimos de estancamiento, y había como 2 actividades sociales que se mantenían prácticamente como que no las penetraba ni el desánimo ni la bronca, que es la adhesión, las ganas de ir a votar. Todos los procesos electorales generalmente tienen una participación en Argentina de más del 70%, y bueno, vemos el mundo del fútbol, que siempre, más allá de las crisis económicas, la gente va a la cancha los lunes, los martes. Es como que esas 2 cosas siempre han estado en la Argentina. Y bueno, ahora apareció este nuevo fenómeno que era más bien propio. El año pasado estoy pensando que estuve en Estados Unidos en ocasión de las elecciones. Vos viste cómo es allá, el día que se vota, por ahí es un día normal, la gente está yendo a hacer las compras, ni atienden las pantallas, es como un día más. Bueno, ese fenómeno apareció acá y bueno, es como que la sensación, el sentimiento predominante quizás hoy en una franja, vimos en la elección de medio término de la ciudad de Buenos Aires a nivel local con una abstención tocando prácticamente el 50%, y en otras provincias también, y con sentimientos predominantes que por ahí tienen que ver con la apatía, con la fuga, y donde prácticamente lo único que se está manteniendo es la actividad por ahí de 2 franjas electorales intensas. Por un lado, el oficialismo, hoy La Libertad Avanza, donde no hay ninguna discusión respecto al liderazgo interno de Javier Milei. Ahí vemos la campaña donde, por ejemplo, en la capital, uno veía los carteles, decían Adorni es Milei, y eso se está replicando prácticamente y se va a ver en todos los procesos electorales. Y por el otro lado, este peronismo que está lleno de problemas, que uno
hablar de unidad en el peronismo es más bien rejunte, pero bueno, vemos una fuerza política que ha logrado armar un esquema de unidad a medio de los golpes en 17 de 24 distritos, y es como que sigue teniendo un piso de participación, y vemos como que por ahí la gran novedad, quizás el peronismo ya ha perdido elecciones, pero bueno, es como que mantiene su vida política, y es como que es un piso que sigue manteniendo a nivel electoral, y uno está viendo las proyecciones por ahí en la zona metropolitana o en estas provincias, y siempre aparece en un peronismo que, bueno, más allá de su fracaso y de todos los problemas que arrastra, su último liderazgo, que hoy está presa, Cristina, en Constitución, en un balcón con una condena ratificada, más allá de eso el peronismo curiosamente sigue generando algún tipo de expectativa y por lo menos mantiene un caudal político. Así que lo que podemos esperar, Martín, por ahí respecto a estos procesos electorales en puerta es que tengamos el gran ganador, la principal fuerza política en Argentina, es este partido de la apatía, de la fuga, de la abstención, bordeando el 40 al 50%. Y por el otro lado, los dos cordones por ahí de esta primera y segunda minoría intensa, que es podemos pensar de que Milei, más allá que quizás tenga algún tropiezo en alguno de los procesos electorales, podemos pensar de que a caballo de esta expectativa que ha generado con esta política de bajar la inflación, de ajustar algunos gastos del Estado que a la gente le estaban resultando indigeribles con todo esto de la motosierra y todo eso, la gente aparentemente le va a dar un aval, pero por supuesto es un aval en el sentido, es como que hasta ahora es un aval como distante, en el sentido de que todavía está lejos el oficialismo de poder construir, asomarse a construir una mayoría como las dos últimas que vimos en la Argentina, la del kirchnerismo la última, y antes en los 90 la del menemismo, donde veíamos dos fuerzas arrolladoras que se comían todo el tablero político, no dejando lugar prácticamente para la oposición. Así que bueno, lo que vamos a ver es esto, a ver cómo se resuelve y cuál es la inquietud que tiene esta gente que se está quedando por ahí en el sillón de su casa, viendo una película con una plataforma y diciéndole a la política, miren, no tenemos ningún interés de movernos, no vamos a ir a frenarlo a Milei, pero tampoco le vamos a dar digamos un cheque en blanco como para seguir avanzando. Así que bueno, estamos viendo ahí, y este gran actor que hoy decía en una columna que publiqué en El Economista, es una suerte de fantasma político, es como que está imponiéndole un gran desafío a todas las fuerzas políticas, a ver cómo las puede interpelar a alguien. Lo que se ve claramente, y por eso el título de mi columna es Gosteados, es que la gente no quiere saber más nada con los políticos tradicionales, y al único que le está levantando un poco la valla es a Milei, pero con una cierta distancia, y es como que está diciendo wait and see, veamos, esperemos y veamos qué pasa. Y te pregunto si esta apatía, si esta indiferencia tiene que ver con algún segmento de edad específico o se da de forma pareja en los distintos segmentos. Mirá, lo que vemos es que el segmento sub-35, el único que ha logrado entrar ahí hasta ahora es Milei, es el único, así como en otro momento, por ahí quizás uno piensa en 2008, 2010, eso lo lograba el kirchnerismo. Hoy el único que logra penetrar y logra un nivel de entusiasmo y adhesión por parte de los sub-35 es Milei. Ahí todavía no podemos hablar de un fenómeno de apatía o de distanciamiento. Creo que ahí tenemos sí la presencia de jóvenes que están inquietos y que están entusiasmados con este nuevo fenómeno político. Pero lo que estamos viendo quizás a nivel quizás de segmentos que tienen que ver quizás más de mediana edad, quizás de la área metropolitana, el fenómeno Milei ha prendido mucho en el interior
Hoy, por ejemplo, estoy en Córdoba, que es donde más es la columna vertebral del fenómeno del entusiasmo con la libertad avanza. También así en provincias del norte y del sur. Pero por ahí en el área metropolitana es donde podemos ver, y ahí lo que te decía yo de la elección de capital, donde donde está apareciendo con mayor nitidez este fenómeno de la apatía y de la abstención. Podemos hablar quizás de un público de mediana edad, que tiene que ver con por supuesto, el tema de estar en este momento quizás muy confundido con este nuevo proceso político, es un cambio de régimen, muchas nuevas reglas, y es como que eso lo ha hecho perder entusiasmo. Y después, por supuesto, el kirchnerismo, que sigue manteniendo su adhesión. Antes quizás era más de los de mayores de 40 años, es un segmento que más bien está atado a lo que son la política de la protección pública, el Estado, los docentes, por ahí las categorías más bajas del sector público. Bueno, eso está adquiriendo por ahí un sesgo más de veteranía, o sea, son mayores hoy más de 50, 55 y nostálgicos de esos buenos años de principios de los 2000, pero es como que eso se va achicando. El liderazgo de Cristina sigue siendo un liderazgo que tiene predicamento en el área metropolitana, pero hemos visto cómo el kirchnerismo ya se va achicando mucho en las provincias y eso va dejando un vacío. Quizás uno puede pensar en que todos esa franja electoral que siguió al peronismo en su formato kirchnerista de esos años, como que es la que está más huérfana en este momento de liderazgo y todavía no cruza el charco. Quizás sí lo hicieron los más jóvenes. Ahí está este fenómeno que es una especie de quiebre que se ha dado dentro de las familias de los jóvenes que han tomado la antorcha, han tomado la posta, han saltado el charco, han ido a adherir con entusiasmo a este nuevo ciclo, y por ahí sus padres o sus abuelos que están quizás un poquito más reticentes y a ellos quizás en una de esas les choquen más todas estas cuestiones que tienen que ver. Vemos diarios como La Nación el otro día, este tema de los modales, el estilo, muchas veces lo plantean alrededor de temas republicanos, el tema de los insultos y cosas de ese tipo, que es como que eso hace quizás que un público más veterano esté mirando de reojo y con un poquito de desconfianza este fenómeno nuevo, arrollador, y que esté inscripto un poco en las corrientes de época donde, por supuesto, todo este nuevo mundo de las redes sociales filtra mucho, y los viejos estilos de esos políticos acartonados de los partidos analógicos, pensemos el radicalismo con estos abogados y escribanos de saco azul, de pantalón gris y ese tipo de cosas, eso ya no va más. Entonces, Milei de alguna forma vino y ha sacudido todo ese establishment político, y es como que la política hoy está bastante desconcertada y haciendo ensayo los primeros pasos para ver si logra volver a conectarse. Hasta ahora no lo logra, y de última, quizás del lado de lo que uno podría pensar peronismo, kirchnerismo, la única líder que aún estando presa en Constitución todavía sigue manteniendo un hilo con esos segmentos electorales, y vemos su gravitación en todo lo que es el armado electoral de la provincia de Buenos Aires, en listas, inclusive con algunos candidatos en el interior. Si bien es una fuerza que está más chica, de última ese 15 o 20% en una elección de baja participación, las minorías intensas son muy gravitantes en la cuenta final, y por ahí se pueden quedar como pasó. Vimos la elección de la ciudad de Buenos Aires, que el kirchnerismo salió segundo y se quedó con la mitad de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso es en un tablero político con baja participación, las minorías intensas hacen valer su importancia, y eso seguramente del lado de Milei lo va a hacer crecer muchísimo en banca, sobre todo a expensas de las bancas amarillas. Va a crecer mucho el violeta a expensas de lo amarillo. Y por el lado del peronismo, bueno, esa minoría intensa que tiene el kirchnerismo va a conservar una parte, y seguramente veremos algunas expresiones, pero
hasta ahora no ha aparecido nadie que le pueda pisar el poncho visiblemente al kirchnerismo, por lo menos hasta ahora. Daniel, querido, muchísimas gracias por esta posibilidad de hablar con vos y me quedo con tu frase, que no sé si ya estaba armada o no, pero Cristina presa en Constitución. Es para una remera, realmente. Sí, tal cual. Bueno, Martín, así que bueno, te agradezco mucho. Un fuerte abrazo y gracias por clarificarnos este panorama y este nuevo fenómeno de la indiferencia y cómo juega, ¿no? En los números electorales venideros muy próximamente. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y me da la impresión, y esto a modo de despedida, que es un fenómeno que ha llegado para quedarse. No va a ser fácil para la política volver a encantar. Mil gracias, un fuerte abrazo. Abrazo.